Dusan Vlahovic, una opción para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de un nombre propio que en este canal, la verdad, en su momento hemos tratado. El nombre propio de Dusan Vlahovic, el delantero serbio de la Juventus de Turín, porque sí, hay información, correspondencia directa. Vlahovic, Real Madrid, informa Sky Sports de lo siguiente: el Real Madrid ha preguntado por la situación de Dusan Vlahovic, donde Carlo Ancelotti habría mostrado también interés intermedio de por medio, valga la redundancia, y la Juventus lo que habría respondido es que solo lo vendería por una gran oferta, es decir, por una cantidad donde la Juventus se sienta cómoda. Y me apetece analizar esta operación porque creo que sería sensato no cerrarse exclusivamente a la opción de Mbappé. Sería sensato pensar que lo de Mbappé realmente no sea óptimo poderlo hacer este verano. Y es que el Real Madrid, de igual manera, no se puede cegar uno que requiere de un delantero, de un jugador que pueda acompañar en la materia goleadora e incluso por momentos, obviamente, liderar. Coger el testigo a otro nivel, pero coger un testigo de Karim Benzema. Con toda la cantidad de goles que hemos perdido tras la salida de Benzema, no podemos otra vez hacer los recálculos de este, luego marcará esto, el otro tal y no sé qué. Creo que un club como el Real Madrid, que es un club claramente serio y que también, por otra parte, no se va a hipotecar por hipotecar, va a tener que en algún momento quizá valorar alguna alternativa presente a Kylian Mbappé. Y Dusan Vlahovic, analizando esta posibilidad, creo que tiene una serie de pros y una serie de contras. En cuanto a los pros, estamos hablando de un jugador con experiencia a máximo nivel, futbolista con una muy buena edad, un jugador que cuando ha mostrado ese pico alto de nivel, uno tenía la sensación hace año y medio aproximadamente de que hablábamos de un prospecto de delantero absolutamente top. Ese primer Vlahovic que llega de reventarla en la Fiore y primer año en la Juve, daba un poquito de miedito tenerlo enfrente. Pero es verdad que en esta nueva temporada con la Juve, segunda campaña con el conjunto italiano, ha dejado dudas. También problemas físicos. Ha tenido, que además ha arrastrado al Mundial. Con la selección de Serbia no fue un jugador clave. Y es un futbolista que ha pasado por un proceso de problemas físicos durante la temporada y donde ha dejado algunos detalles también interesantes, pero más a cuentagotas que como constante, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, así rápidamente en la Europa League contra el Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán, sale el tío, marca un gol absolutamente de killer, ¿no? Porque sigue teniendo ese olfato, ese aroma, esa potencia, esa fuerza. No es un jugador que te constituya juego por fuera del área, pero es un jugador que te aguanta bien el balón, que te puede correr situaciones al espacio, porque tiene, sin ser rapidísimo, una zancada bastante decente, y luego tiene un golpeo con la zurda magnífico, al igual que un muy buen remate de cabeza. Es un perfil de delantero que obviamente al Madrid por perfil le puede venir muy bien, siendo completamente otra cosa, nada que ver, por supuesto, al gran Karim Benzema en su prime deportivo. Por perfil podría ser una opción, aunque a mí ya sabéis que hay otro tipo de delanteros que me gusta más. Por edad, por posibilidades, por lo que te puede ofrecer, por la garantía gol de cara a la temporada, es viable. Luego, en cuanto a operar con él, si es una operación que no te arriesga ni te hipoteca el futuro, es decir, buscar una fórmula mixta con un club amigo como la Juventus, que requiere de dinero porque, hasta donde yo sé y me consta, es un equipo que ha tenido y tiene problemas económicos, pues ahí a lo mejor, digo yo, que quién seré yo para decirle nada al Madrid, ¿no? Pero una fórmula mixta donde tú consigues una cesión, pero pagas una cuantía de 20-25 millones, en vez de tener que llegar a los 60 o 70 que te pueda pedir la Juventus de Turín, que yo creo que por ahí mínimo va a ser la operación, si alguien se lo quiere llevar. El PSG parecía que sonaba con mucha fuerza, aunque después del mensaje de los ultras yo no veo a Vlahovic en París, pues el Madrid no le veo pagando 80 millones por Vlahovic, porque ahí sí que ya los valores de amortización que para Florentino Pérez son tan importantes, uno no lo termina de ver claro con Vlahovic. Y pensando que Florentino, en el 2024, queramos o no, no se olvidaría de Mbappé mientras no renueve. Que además es lo que quiere el jugador, cumplir su contrato y no renovar. Y además Florentino ha dicho lo que ha dicho. Y si nos basamos en lo que ha dicho, Mbappé este año no hay opción y sería la que viene. Cogiendo ese testigo, que Florentino también dice pues lo que tiene que decir en cada momento, pero cogiendo ese testigo tal cual, lo de Mbappé 2024
te marcas un Vlahovic cesión, fórmula mixta con un pago que tampoco sea muy cuantioso por un delantero de nivel Champions como es Dusan Vlahovic, tienes a un 9 que se puede considerar capaz de ser titular si está bien, porque Vlahovic estando bien es un jugador realmente interesante, y luego pues tienes a un segundo delantero como Joselu, que te puede valer, la opción de Rodrigo y tal, ya cubrirías ese puesto y esa zona de manera bastante completa. No digo que Vlahovic sea el Vlahovic de hace un año y medio, que a mí me generaba una sensación de imparable por momentos, cualquiera que haya seguido la liga italiana con la Fiore, Vlahovic era un jugador que por momentos parecía que no lo podías frenar, y por momentos en ese Vlahovic frente al Villarreal en el primer año en Champions y otros grandes, magníficos partidos que se cubrió, con el número 7 en ese momento que tenía, era realmente descomunal. Y en el momento que ha cogido el número 9, pues sí que hemos visto un jugador que por cuestiones físicas, y no sé si también del club y del equipo, el sistema, lo que es el ambiente, lo que es todo lo que es la Juve, no le ha beneficiado. Da la sensación de que se ha visto perdido durante este último año. Por eso creo que es una opción hábil e interesante, sin sumar muchos riesgos, porque es un jugador que tiene experiencia, un jugador que tiene gol, un jugador potente, fuerte, de buena edad. Te puedes ahí, pues, asegurar garantías de gol, acompañado de los brasileños, etcétera. Pero si obviamente la Juve te va a exigir 80 millones de euros, francamente no lo veo claro, y aunque el Madrid necesite un delantero, Florentino no va a pagar seguro 80 millones por Dusan Vlahovic. Así que en una fórmula mixta, donde al Madrid no le hipoteque el tema del futuro, con Mbappé por supuesto de por medio, más en la lejanía también Endrick y tal, sí que puede ser una opción que al final es trabajar con un club con el cual en teoría tienes una magnífica relación como la Juventus de Turín. Es una alternativa y a mí no me disgusta. No es la que más me gusta obviamente del panorama mundial, pero sí que estamos hablando de un futbolista de buena calidad, de buena definición en área, un jugador que te aguanta, un jugador que te remata todo. O sea, también entender cuando... No, pero, joder, Quique, pues por esos... Si el Madrid los fuera a pagar, que yo creo que no, 70 kilos y tal, en vez de pagarlos por Vlahovic, inténtalos pagar por Harry Kane. Lo que pasa es que el Madrid, si se mete en un traspaso, va a ser en un jugador que entienda que pueda amortizar. Y me da a mí que Florentino entiende que no puede amortizar ni a Harry Kane ni a Vlahovic, pero con Vlahovic y las necesidades de la Juventus quizá puedas encontrar, y con las buenas relaciones con este club amigo, quizá puedas encontrar una fórmula inteligente donde tú pagues un dinero, consigas una cesión, una opción de compra no obligatoria pero cuantiosa para la Juventus de Turín, y donde tú ahí como club valoras si Vlahovic la rompe, pues quizá meter a Vlahovic ahí en el futuro pues como una buena opción. Pero para mí es clave eso, que el Madrid, si va por Vlahovic, no se hipoteque ni mucho menos nada en el futuro. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario. ¿Qué opináis? ¿Veis opciones a esta operación? ¿Veis que es sumazo? Porque también puede ser filtración por todo el tema de PSG, intentar elevar el gen competitivo a la hora de la operación, meter de por medio al Real Madrid y todas estas cosas que también hacen los clubes, porque esto, los clubes yo creo que también lo hacen en un momento determinado. Yo, en caso de que sea real, me puede parecer una buena opción. Y, hombre, un ataque con Rodrigo, con Vinicius, con Vlahovic, con Joselu, con Brahim y tal, ya pinta más completo. Sin ser perfecto, pintaría mucho más completo. Dejadme vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.